Club de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Enormemente agradecido a todos nuestros televidentes en América Latina y el mundo por su compañía en esta nueva edición de Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a concentrar toda nuestra atención en América Central y específicamente en Honduras. Hay una enorme preocupación no solo en la región sino en la comunidad internacional a raíz de nueva información de parte de las autoridades de los Estados Unidos sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico que por años, según las autoridades de la Unión Americana, habrían mantenido las más altas esferas del poder de la nación centroamericana. Por ello, hemos traído para ustedes a un gran panel de expertos, a dos personas que conocen íntimamente todas estas tramas y la información que hasta el momento ha trascendido y que plantea a futuro un panorama muy cuestionable de la estabilidad no solo de la nación centroamericana, sino en particular de otros procesos que los Estados Unidos ha avanzado en sus investigaciones a propósito de las redes de tráfico internacional. Por ello le vamos a dar primero la bienvenida a Gabriela Amador de la red Pro Honduras Network. Gabriela, gracias por estar con nosotros hoy. Saludos Alejandro, muchas gracias por la invitación a tu programa y pues vamos a intentar hablar un poco de este tema y analizarlo desde diferentes perspectivas. Gabriela, gracias. Y se encuentra también con nosotros nuestra querida colega Maybor Petit, experta en temas de narcotráfico, de crimen transnacional, quien nos va a aportar una enorme perspectiva pues a propósito del asunto que nos compete el día de hoy. Maybor, bienvenida. Muy bien, vamos a entrar en materia primero contigo, Gabriela. Los asuntos alrededor de las denuncias y los señalamientos que han trascendido alrededor de los esquemas de narcotráfico, en particular en Honduras. Quiero que nos des una dimensión muy breve de los últimos años de la administración de Juan Orlando Hernández, que ha estado en el poder desde 2014. Desde el inicio se tenía conocimiento de estos posibles nexos con el narcotráfico. Quiero que nos des esa perspectiva de la forma como los hondureños en general han percibido estos graves señalamientos que han trascendido en su contra. Bueno, Alejandro, definitivamente esta situación ha tenido un gran impacto en Honduras, ya que inicialmente pues el actual mandatario asume la presidencia en torno a unas elecciones sumamente cuestionadas, donde pues la población se quedó con la sensación de que hubieron irregularidades en el proceso electoral. Luego de esto, inician los señalamientos con su hermano Juan Antonio Hernández. Vamos a decir que esto era un tema de secreto a voces en Honduras. Ya se sentía la tensión de que en cualquier momento su hermano iba a ser pedido en extradición o capturado, como sucede en la ciudad de Miami. Y pues esta situación vino a poner en la tela de la luz de los posibles vínculos de Juan Orlando Hernández con el crimen organizado. Claro, el tema estremeció a Honduras cuando ya sucedió la captura el 23 de noviembre de 2018 y luego cuando se comenzaron a ventilar todos los nexos que han venido desde el gobierno de Honduras, desde la más alta magistratura, que es la presidencia de Honduras, ya mencionado Juan Orlando Hernández como un co-conspirador. Esto ha tenido un impacto negativo en nuestro país. Vamos a mencionar que prácticamente Honduras, desde la Fiscalía, ha sido citado como un narcoestado y obviamente esto nos ha puesto en una situación compleja, donde se ha generado violencia y donde pues los medios en muchas situaciones callan toda esta información que viene desde las Cortes Federales. Ahora, Gabriela, estos elementos que mencionas son claves para ir un poco más allá de justo lo que hemos podido registrar en particular en las últimas horas. Es decir, a la larga hemos traído pues este tema para analizarlo y para tratar de entenderlo un poco más justo pues a raíz de información que ha trascendido de parte de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en el avance en un proceso en contra de otro narcotraficante hondureño, Giovanni Fuentes
quien pues está esperando aquí en Nueva York otro pues enjuiciamiento justamente pues por una red de tráfico de drogas, y allí se menciona la posibilidad pues de que el presidente Juan Orlando Hernández esté ahorita siendo víctima de algún tipo de investigación por parte de las autoridades estadounidenses. Y justo allí, Maybord, ahora quiero ir contigo sobre el mensaje pues que están enviando las autoridades de los Estados Unidos, en particular al actual gobierno de Honduras, y esto en un contexto un poco más amplio de las redes de tráfico de drogas que mueven los estupefacientes que se producen en Sudamérica y que pues trascienden hacia el norte del continente con destino final a los Estados Unidos. Esta última información que ha trascendido en el caso particular hondureño, ¿qué tipo de mensaje están enviando ahí las autoridades, Maybord? Definitivamente las autoridades de los Estados Unidos están bajo la pista de toda una gran estructura criminal que funciona desde Sudamérica hasta Centroamérica. Ya habíamos visto en el caso de Honduras, por ejemplo, cómo se llevaron a cabo una serie de casos, entre los cuales se encuentra el de Fabio Lobo, el de Tony Hernández, y se había señalado ampliamente tanto a los presidentes o expresidentes hondureños Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández. Vale recordar que su nombre ha salido a relucir en múltiples oportunidades, así como otros que forman parte de esa cadena de distribución de drogas que viene a los Estados Unidos. A lo largo y ancho de Centroamérica, pasando por Honduras, por Nicaragua, El Salvador, incluyendo Guatemala, que se ha convertido en un paso importante de drogas, hasta México, donde se une para introducir la droga a los Estados Unidos. Se han establecido una serie de investigaciones, Alejandro, que creo que cada día la tienen más clara los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Entre otros aspectos, vale destacar que en las últimas meses se ha observado cómo el gobierno de los Estados Unidos ha establecido estrategias diferentes para captar la droga que sale de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y particularmente de Venezuela, y que cruza todo el Atlántico, el mar, para llegar a territorio norteamericano. Se han ampliado las bases de investigación. Creo que el equipo de Nueva York ha hecho un trabajo extraordinario tratando de buscar una serie de elementos que están configurando una estrategia importantísima para parar el tema de la ampliación del narcotráfico, y particularmente en los últimos días a raíz de todos los problemas que se han presentado en la frontera estadounidense. A propósito de la situación que genera la realidad de tener a un presidente que esté sindicado pues, o señalado en algún nivel de estar involucrado en una red de narcotráfico, Gabriela, vuelvo allí contigo. Lo que tú nos puedas aportar, por ejemplo, de cómo esta estructura de un posible narcoestado afecta finalmente o deriva en otros fenómenos que son muy impactantes para la región. ¿A qué me refiero en particular? No sé, Gabriela, si sea descabellado pensar que parte del impacto de que haya una estructura criminal en el poder en Honduras tenga efectos en otros asuntos como la migración, el que no se generen, por ejemplo, condiciones de seguridad o de prosperidad para los hondureños y que deriven en las caravanas de migrantes que finalmente son las que generan de una u otra forma tanta ansiedad y tanto dolor en el conjunto de Centroamérica. Graviela, ¿es descabellado pensar que pues, es justamente estas redes de crimen las que por el contrario hacen que sean más difíciles y más graves las condiciones pues, en territorio hondureño? Definitivamente, Alejandro, una de las razones que motiva la migración masiva en Honduras es el clima de violencia que toda esta esfera de narcotráfico que ha operado en Honduras ha generado a la población. También vamos a decir que viene acompañado de un tema de corrupción generalizada en las instituciones hondureñas. Pues esta corrupción al final conlleva que la gente decida abandonar y buscar mejores oportunidades fuera del país, esto buscando el sueño americano, mirando hacia Estados Unidos. Dado esta situación, pues se han dado
múltiples caravanas, y uno de los factores fundamentales, claro, que es esta esfera de estructuras criminales que han operado en el país. Cabe resaltar, Alejandro, que desde 2013 la DEA ha mencionado que Juan Orlando Hernández es objetivo de una investigación por posibles nexos con el tráfico de drogas y con el lavado de dinero procedente de actividades ilegales. Este tema se vino a liberar, a desclasificar estos documentos durante el juicio de su hermano Juan Antonio Hernández, pero como bien lo mencionó la periodista Maybor, Juan Orlando ha sido nombrado en una infinidad de casos, en casos insignes como el caso de Freddy Nájera Montoya, quien está esperando sentencia en el mes de marzo, el caso de Fabio Lobo. Ahí se menciona por primera ocasión los vínculos de Juan Antonio Hernández con el tráfico de drogas y se le liga con el cartel de los Valle Valle, que sabemos que este caso se está llevando en la corte del este de Virginia. También ha sido mencionado en el caso de una familia insigne en Honduras, que fue el Grupo Continental con la familia de los Rosenthal, que ya pagaron condena también en el Distrito Sur de Nueva York, mencionado en múltiples casos, y ahora creo que el que ha tenido más impacto es este de Giovanni Fuentes Ramírez, porque hay un elemento extra, aparte de todas esas menciones que se han dado en el contexto de que ha recibido sobornos y ha brindado protección a narcotraficantes. En este caso particular de Giovanni Fuentes se le menciona como socio y como una parte interesada en accesar a los narcolaboratorios en la ciudad de Puerto Cortés. ¿Por qué menciono este detalle? Porque San Pedro Sula ha sido una de las ciudades más peligrosas en Honduras, y este puerto está ubicado precisamente en esta costa norte del país, y según los relatos de la Fiscalía y las investigaciones, habían salido grandes cantidades de droga. Acotado esto con los últimos informes en Francia y en otros países que han recibido cargamentos de droga procedentes de Puerto Cortés. Bueno, es bien complejo ese panorama que se está enfrentando allí en Honduras y que progresivamente parece estar desentrañándose a raíz de las investigaciones de las autoridades de los Estados Unidos. Aún nos queda más tiempo para analizar en Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. Ya regresamos. Avanzamos en esta edición de Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York, en donde nos concentramos en el narcotráfico y en particular en su impacto en Honduras. Esto a raíz de un importante avance que han dado las autoridades de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en relación con el juicio que está ahorita pendiente en contra del narcotraficante o el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes. Gabriela, estábamos hablando justo antes de la pausa de todo este contexto tan complicado, ¿no? Que viene alrededor de las estructuras que están allí de una u otra forma muy cercanas al poder. Mi consulta siguiente era sobre el resto de la familia Hernández. Es decir, nosotros tenemos estos primeros elementos que indican que el jefe de Estado, Juan Orlando Hernández en persona, sería co-conspirador en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, etcétera, pero esto también, o más bien parte de esa información, deriva directamente del caso que ya se siguió en contra de su hermano Tony Hernández. Pero ¿y el resto de la familia qué? Es decir, ¿es posible que sean ellos los dos únicos que estén, digamos, relacionados con el narcotráfico, o por el contrario se trata de una compleja familia, una estructura criminal, la que está realmente allí en el poder en Honduras? Bueno, la estructura, según los relatos de la Fiscalía, ha estado constituida por Juan Orlando a la cabeza, Tony como enlace con los grupos de narcotráfico, pero además de ello con dos de sus primos. Uno de ellos ya está atravesando un proceso judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que es Mauricio Hernández Pineda, denominado durante el caso de Tony Hernández como CC6. Y dentro de este juicio también se nombró a otro primo llamado Hernán Hernández, de quien todavía no se tiene información, pero con esto la Fiscalía ha dejado sentado el precedente de que ha sido una familia que, según lo van describiendo durante el juicio de Tony, primero se involucraron con grupos, con actividades ilícitas y grupos de narcotráfico, y comenzaron a intentar accesar al poder, llegar a puestos clave para poder hacer que prosperaran sus actividades de tráfico de drogas, utilizando la estructura del Partido Nacional de Honduras. Entonces, en este tema hay dos primos más involucrados, y algo muy interesante que hay que resaltar es que luego del juicio de Tony Hernández, varias de las personas nombradas en este juicio ya están
atravesando procesos judiciales en las Cortes Federales. Uno de ellos, como bien lo mencioné, Mauricio Hernández Pineda, primo de Juan Orlando Hernández y de Tony Hernández. Otro de ellos es Juan Carlos Bonilla, quien fue mencionado como el CC7, el co-conspirador número 7, quien también ya enfrenta cargos formales, y Mario José Calix, quien fue nombrado también durante todo este juicio como parte de la estructura en el departamento de La Empira, de donde son originarios Juan Orlando y Tony Hernández. Sí. Él todavía incluso tiene o pesa sobre él un pedido de extradición justamente de parte de los Estados Unidos. Meibo, regreso contigo justo porque pues toda esta gran estructura, digamos, que parece estar revelándose progresivamente a raíz pues del avance en estos procesos judiciales, nos lleva también a ver todo desde un ángulo un poco más amplio, en particular de finalmente quiénes son los cárteles y los mayores operadores o distribuidores que pues tienen allí, digamos, de una u otra forma la lupa de las autoridades de los Estados Unidos, en este caso en particular pues el cártel de Sinaloa e incluso el cártel de los Soles. Desde la información pues que tú manejas tan al detalle, Maybord, ¿puede servir esta investigación y este juicio que se está siguiendo en contra de los narcotraficantes o presuntos narcotraficantes hondureños para tratar de entender un poco más realmente esas estructuras criminales, en particular el cártel de los Soles y el cártel de Sinaloa post Chapo Guzmán, ¿no? Ciertamente, y bueno, hay que recordar que también en México hay una participación importante del mercado del cartel H2, que ha jugado un rol fundamental en los últimos años para traer cocaína a los Estados Unidos, de acuerdo a los fiscales. Importante destacar también que en el caso de Honduras pareciera que se ha convertido en una especie de narcoestado, tal cual lo han venido advirtiendo, si bien no han usado esa palabra específica, pero en el caso de todos los agentes del narcotráfico que han estado enjuiciando en Nueva York, ha quedado claro que definitivamente hay una abierta conexión entre lo que es el poder político y los carteles de la droga. En el caso de los casos venezolanos, los narcotraficantes que están vinculados al poder político, también se asemeja a la estructura que hay en Honduras. El cartel de los Soles ha tomado mayor relevancia en todos estos años y hay que recordar que en el 2019 se introdujo frente a la Corte una acusación que enmarca toda la estructura del cartel de los Soles, incluyendo al mismo Nicolás Maduro, que en los actuales momentos ejerce el poder en Venezuela. Cuando estamos estudiando todos estos modelos de Estado, definitivamente nos enteramos que cada vez los carteles quieren producir, generar y comprar estados, incluyendo a los presidentes. Por ello, observamos también cómo se ha venido desarrollando una serie de estrategias en las cuales los carteles pagan las campañas electorales de aquellos candidatos que ellos consideran de mayor valor. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque inclusive hasta en Ecuador se han venido presentando discusiones de esta naturaleza. Y creo que esto tal vez sea el elemento más importante que desde la Fiscalía se está evaluando, es decir, hasta qué punto los carteles de la droga han decidido comprar estados y comprar presidentes para poder mover con mejor claridad todos sus negocios y seguir no solamente trayendo la droga aquí a los Estados Unidos, sino abrirse espacio en otros continentes. Lo interesante es que es justamente las autoridades de los Estados Unidos las que a través de sus documentos dicen directamente que pues parte de la relación de esas estructuras criminales es precisamente la de comprar a través de sobornos a distintas autoridades solo con el objetivo específico pues de mantener esas estructuras criminales y pues básicamente de proteger sus operaciones. Ahora, a futuro, Gabriela, y allí regreso contigo, pues desde hace algunos años o al menos en el transcurso de la administración de Juan Orlando Hernández, incluso pues desde la de Porfirio Lobo, pues allí pues el Partido Nacional está pues prácticamente pues su nombre muy sindicado por su relación con el narcotráfico. A futuro inmediato, ¿habría alguna fuerza política que intente hacer campaña o promover una alternativa democrática para que no sea el narco el que ponga al presidente? ¿O es digamos, está tan fuerte allí la estructura del narcotráfico que pues Honduras va a quedar bajo un imperio del Partido Nacional? Bueno,
Honduras en realidad tiene un bloque de oposición bastante fuerte. Lamentablemente hasta este momento pues no ha habido como un acercamiento de estos sectores de oposición para lograr unificar una alianza como sucedió para las elecciones de 2017. Otro tema importante que hay que señalar, y en la misma línea de estas estructuras de tráfico de drogas, es que una de las personas que actualmente se está postulando también dentro de estos partidos de oposición es el señor Gianni Rosenthal. Gianni viene de cumplir una condena también en Estados Unidos por estar involucrado con delitos de lavado de dinero de uno de los carteles de droga más sanguinarios en Honduras, que es el cartel de los Cachiros. Durante su juicio se demostró la manera en que operó en Honduras con su grupo Continental ayudando a lavar activos a estos grupos de narcotráfico y cómo recibió sobornos en el año 2012, donde también se postuló para candidato en las elecciones internas del Partido Liberal. Entonces, esto también genera una suma preocupación en el país, ya que los dos candidatos del Partido Nacional han sido mencionados por actos de corrupción en Honduras. En su momento enfrentaron procesos de investigación. Es más, uno de los candidatos actualmente se está pidiendo hasta que se le decomisaran sus bienes por posibles vínculos con corrupción. Entonces, la situación es bastante crítica, pero estamos esperando y la población tenemos la esperanza de que se pueda unificar un bloque de oposición que le pueda pelear el poder al Partido Nacional. Sí, hacer contrapeso. Claro, nosotros todavía tenemos un espacio más para seguir analizando este tema en Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. Ahora ya regresamos. A Gabriela y a mi borde enormemente agradecido por su compañía en esta edición de Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. Es todo por ahora. Continúen con más de la programación de NTN 24.